Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más, amados hermanos, aquí estamos. Noche, día de discipulados. Amén. Una vez más nos acercamos a través de estos medios de comunicación. Aleluya. Con todos aquellos de los cuales se van a conectar, están conectados o se van a ir conectando a través de estas redes sociales. Amén. El Facebook Live. Aleluya. Vamos a seguir transmitiendo hasta que Dios nos permita seguir haciéndolo. Amén. Recuérdese que todavía estamos en pandemia. Amén. Así es que lo vamos a seguir haciendo a través de estos medios. Pero gloria a Dios que Dios nos permite poder estar aquí reunidos a través de estos medios. Amén. Así es que los bendecimos a cada uno de los que ya están conectados y de los que se van a ir conectando, que a través de estos medios nos van a ir viendo, nos van a ir escuchando. Los bendecimos como siempre. Amén. Le pedimos de su ayuda, de que nos ayuden a compartir, amén, esta enseñanza, que podamos entrar a más hogares, a más lugares. Aleluya. Recuérdese que esta también es la forma de poder evangelizar. Amén. Y ¿por qué no? Compártalo con sus amigos, con sus familiares, aquellos que no conocen de la palabra del Señor. Amén, para que podamos nosotros, amada iglesia, llevar el evangelio, ir avanzando en el evangelio. Muchos dicen, ¿cómo vamos a evangelizar en estos tiempos que ya no nos podemos acercar, amén, con las personas, amén, hablarles tan cerca? Estos son medios, amén, estos son medios de los cuales Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Así es que enviemos estos mensajes, enviamos estas enseñanzas a aquellos hermanos de los cuales familiares, amigos, no conocen del Señor. Amén. Tarde o temprano la palabra de Dios va a romper. Amén. Y esas personas van a venir a la presencia de nuestro Señor Jesús. Amén. Ese es el motivo, el punto, podríamos decirlo. Recuérdese que es 50-50 evangelismo y discipulado. Amén. Así es que, amados, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con la enseñanza. Hoy traemos las marcas de los falsos profetas o maestros. Amén. Desde la antigüedad nosotros hemos mirado o miramos o se deja ver que los falsos siempre ha venido siendo un dolor de cabeza para lo original. Amén. Y vamos a ir tratando de ir enseñando en esta hora a través de estos medios lo que es las marcas de los falsos profetas o maestros. Amén. Así es que vamos a leer la palabra del Señor y oramos. Quiero que abra su Biblia, que me acompañe a la carta de Pedro, el apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer unos versículos allí. Yo lo voy a leer, está en una versión que se llama lenguaje sencillo. Amén, ahí lo voy a leer yo y usted lo lee pues en su Biblia en la cual usted trae. Amén, así es que la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Aleluya. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes les den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá con esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y su modo de vivir.
Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñándoles mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Dejémoslo hasta allí, amén. Vamos a orar, ayúdeme a orar, usted que está allí, aleluya, para que la palabra de Dios corra, amén, y el Señor tome el control en esta hora, amén, tanto de mi vida, de mi mente, de mis labios, amén, y también tome el control de su mente y de su corazón para que usted pueda recibir la palabra, usted pueda ser enseñado, edificado. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, una vez más nos acercamos delante de ti, Señor. Dios mío, Dios Santo, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, Padre Santo. Señor, nos acercamos a través de estos medios, Padre. Señor, a través de estos medios de comunicación enseñamos tu palabra. Señor, te ruego que esta palabra pueda llegar, Señor amado, a más lugares, Padre, que se pueda compartir, Señor amado, Señor, y que podamos ser edificados con esta palabra, Señor Padre, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, toma el control desde ya, Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, Señor, tanto de la mía como de los que están oyendo, Señor, y aquellos que van a escuchar, Señor, ya pregrabada, Señor Padre, esta enseñanza, Señor, que también pueda ser de edificación para ellos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por esta hora, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así es que, amados, vamos a retomar, vamos a entrar de lo que es de lleno, amén, lo que son los falsos profetas, amén, o los falsos maestros. Y si nosotros miramos, amada iglesia, que desde la antigüedad, amén, desde el Antiguo Testamento, si lo podríamos decir así, ha venido siendo piedra de tropiezo con los falsos, amén, lo falso. Si hay verdadero, recuérdese que va a haber falsos también que van a venir a querer estorbar, haciéndose pasar que son de parte de Dios, que son enviados de parte de Dios, lo que dice la palabra de Dios, amén, lo que acabamos de leer. Amén. Y esto, amados, desde la antigüedad, le vengo diciendo, desde la antigüedad ha venido siendo piedra de tropiezo, amén, desde el antiguo tiempo, con los profetas, que se levantaron profetas, amén, que no fueron enviados de parte de Dios. Miramos profetas en el caminar de nuestro Señor Jesús, ahora en los apóstoles. Miramos también que se han levantado o que se levantaron, amén, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos, amén. Y dice, me llama mucho la atención porque dice la palabra así en el versículo 1, dice, así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros y enviados por Dios sin serlo. Para en estos tiempos, escuche, para en estos tiempos, en los últimos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, nos ha tocado vivir a usted y a mí, en estos últimos tiempos también se han levantado y se están levantando este tipo de personajes que se han introducido, amén, encubiertamente en las iglesias, amén, para hacer la obra de Satanás, amén, porque eso es lo que hacen, la obra de Satanás. Amén, para destruir, para descarriar, amén, aquellos, amada iglesia, de los cuales no están bien cimentados en la palabra de Dios, aquellos que son débiles en la fe, amén. Es por eso que siempre usted me va a venir escuchando a mí de que siempre nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos que ir examinándonos poco a poco o diario tenemos que ir examinándonos para ver cómo estamos nosotros en la fe. Amén. No es necesario que nosotros le preguntemos al pastor, ¿y usted cómo me mira en mi vida espiritual? Nosotros sabemos cómo estamos en nuestra vida espiritual. Usted sabe, amén. Usted sabe cómo está en su vida espiritual. Así es que examinémonos, veamos cómo estamos, amén. Y una de las palabras, una de las cosas que quiero decir
que mantengamos nuestros sentidos espirituales abiertos, amén, que testiemos la palabra, que nosotros escuchemos en otros lugares, amén, porque estamos acostumbrados a decirle a todo amén, amén, sin indagar, sin investigar, sin escudriñar las escrituras, si realmente lo que se está hablando viene de parte de Dios, amén. Recuérdese que lo falso es una imitación de lo verdadero, amén. Pedro, el apóstol Pedro, abre esta sección declarando que los falsos maestros aparecerán, pero que al final Dios los condenará. Aparecerán, ya están. Y más, amada iglesia, yo he venido hablando en estos últimos temas, amén, he venido enseñando de los últimos tiempos, amén, de los últimos tiempos, qué es lo que está sucediendo, amén, en los últimos tiempos. Y esto es parte, amada iglesia, aunque nosotros lo hemos venido mirando desde la antigüedad, cuando estuvo los apóstoles, y lo hemos venido viendo y se ha venido manifestando, y en los últimos tiempos se va a manifestar más todavía. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la iglesia del Señor se vaya. Él va a tratar de detener a lo más que se pueda. Por eso la palabra de Dios dice que aún hasta los escogidos pueden ser engañados. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que mantener una firmeza en lo que nosotros estamos creyendo, en lo que nosotros creímos. Amén. No seamos como los que habla el apóstol Pablo a los Gálatas, cuando les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Amén. Empezaron ustedes por el Espíritu y terminaron en la carne. Amén. Así, amada iglesia, es como el enemigo se viene introduciendo. Amén. ¿Para qué? Para que el cristiano, el Hijo de Dios, regrese nuevamente a la carne de donde el Señor lo rescató. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo que aquí, dice el apóstol Pedro, perdón, abre la sección declarando que los falsos maestros aparecerán, ya están. Yo digo, ya están vigentes, ya están en acción, amén, no de ahorita, sino que ya tiene desde bastante tiempo, ya aparecieron, amén, y se han metido. Ahorita vamos a ir mirando todo esto, amén, en los puntos que hemos traído. Escuche esto, en el versículo en el versículo 1 del capítulo 2, de la segunda carta, perdón, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro resume los métodos de los falsos maestros, y eso vamos a mirarlos ahorita así rapidito. Número 1, dice que aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia. Escuche, dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Espíritu. Amén. Y esa es una de las formas en las cuales estos enemigos se introducen. ¿Cómo? Número 1, aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia. Ellos se introducen, amados, haciendo creer, amén, que son cristianos, que son hijos de Dios, amén, vestidos. Ahorita vamos a leer una palabra, amén. Número 2, dice que estos hombres que ya se introdujeron en la iglesia, dice que trabajan en secreto, amén, claro. No van a descubrirse, no van a decir nosotros somos falsos. No, ellos van a trabajar calladitamente, se van a introducir, van a estar operando, amén, van a estar operando bajo el manto, escuche, bajo el manto de la hipocresía. Cuando hablamos sobre el manto de la hipocresía hipocresía quiere decir doble cara. Amén, doble cara, o que tiene otra máscara. Aleluya. Amén. Para que lo podamos entender mejor, como un actor de telenovelas. Amén.
Aleluya. Aquellos que están interpretando una novela, que hacen drama, que son malas personas. Aleluya. Pero en la vida real no son así. Ellos están fingiendo, están actuando. Entonces estos hombres van a entrar bajo el manto de la hipocresía, bajo el manto de la actuación, amén, para hacer creer, pretendiendo, escuche, pretendiendo ser lo que no son. Entonces ellos van a entrar a trabajar, a operar, amén, actuando, amén, de esta forma, hipócritamente, amén, con doble cara. Número 3, dice, amada iglesia, que también traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera. O sea que van a traer una doctrina que viene de parte de Dios, pero también va a ser falsa, y la van a mezclar lo verdadero con la mentira. Aleluya. Amén. Lo verdadero con la mentira lo van a mezclar de tal forma que lo van a enseñar, haciéndole ver al pueblo, aleluya, que lo que ellos están transmitiendo viene de parte de Dios, porque van a leer las escrituras, amén, pero las van a transgiversar la palabra de Dios, aleluya, amén, y hacerle creer, hablando bonito, aleluya, hablando bonito. Ellos van a hablar lo que realmente la gente quiere escuchar. Aleluya. Y eso no es así. Nosotros cuando venimos a la iglesia, escuche esto, amada iglesia, cuando nosotros nos acercamos a la iglesia o venimos al templo para escuchar la palabra de Dios, a eso venimos, a escuchar la palabra de Dios, a ver qué es lo que tiene Dios para nosotros. Amén. Y muchos van a entrar transgiversando la palabra, amén, y les van a dar lo que ellos quieren escuchar. Amén. Y aleluya y gloria a Dios y amén y todo eso, y Dios no está hablando. Por eso uno tiene que tener el discernimiento, aleluya, para poder testear la palabra de Dios. Tenemos que volvernos más ahorita en estos tiempos, amada iglesia. Tenemos que, ¿por qué le digo en estos tiempos? Porque el pueblo está en casa, aleluya, y por ende mira televisión, mira predicaciones, se mete al YouTube, anda mirando a otros predicadores, aleluya, menos a su pastor, el que le trae el alimento, amén, y anda todo confundido ahí. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ser sabios nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se introducen. Amén. Dice que traerán las falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera. Y entonces reemplazan la verdad con sus mentiras. Número 4, dice, sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. Nosotros tenemos que enseñar, amén, con nuestro caminar. Aleluya, amén. En otras palabras, una herejía no es simplemente una doctrina falsa, es una vida falsa basada en una doctrina falsa. Aleluya. Vuelvo a repetir esto. Sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. En otras palabras, una herejía no es simplemente una doctrina falsa, es una vida falsa basada en una doctrina falsa. Y allí es donde ellos se empiezan a mover. Amén. Que ellos mismos también creen que lo que están haciendo viene de parte de Dios. Están tan asegurados, amén, que son de parte de Dios y ellos se envuelven y ese es su caminar. Así es su vida. Amén. Y recuérdense, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, que a través de esta pandemia apagó, amén, a muchos falsos profetas y maestros, aleluya, que estaban, amada iglesia, introduciéndose en las iglesias. Ahorita ya no pueden entrar, pero están en las redes sociales.
Están, amada iglesia, las redes sociales en las cuales ellos siguen operando, que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho discernimiento. Escuche, lobos con piel de oveja, aleluya, lobos con piel de oveja. Esos hombres que se introducen, aleluya, son lobos con piel de oveja. Es la manera en lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús, los describió. Así los describió el Señor Jesús. Esa gente, esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, esos falsos predicadores, aleluya, así lo señaló el Señor. Aleluya, que son lobos con pieles de oveja. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7. Aleluya, vamos. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice de esta manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aleluya, escuche esto. El mismo Señor Jesús lo declaró. El mismo Señor Jesús nos lo dejó para que nosotros lo viéramos. El mismo Señor Jesucristo, amada iglesia, nos está mostrando a través de la palabra cómo van a venir estos personajes, amén, con pieles de oveja, amén, que se van a introducir, van a hacer creer al pueblo de Dios que son cristianos, pero en realidad son lobos. Son lobos rapaces, aleluya. Y los lobos rapaces comen ovejas. Por eso que nosotros, vuelvo a repetir, amada iglesia, tenemos que tener ese discernimiento. Tenemos que pedirle a Dios que ahorita en estos últimos tiempos nos abra nuestros sentidos espirituales para que usted y yo podamos discernir, amada iglesia, cuando estamos escuchando las predicaciones, esos hombres que enseñan, amén, que vienen, amado, a devorar al pueblo de Dios. Amén. Quiero que leamos otra escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Aleluya. Dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, escuche, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aleluya. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Pidámosle a Dios el discernimiento. Pidámosle a Dios que sea el Dios Espíritu Santo, porque fíjense que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, amén. El Espíritu Santo está contigo, amado pueblo, para que tú hables con Él y tú le digas que te dé el discernimiento. Cuando tú estés escuchando o cuando tú leas un libro que supuestamente ha sido escrito por cristianos. Yo cuando me compro un libro así de una persona que ha escrito un libro de cristiano, amén, y lo voy a poner y me voy a poner a leerlo, yo le pido al Dios Espíritu Santo que me dé discernimiento de lo que voy a leer, amén. Y cuando el Espíritu Santo me da el discernimiento de lo que yo estoy leyendo, escuche, me da el discernimiento de lo que estoy leyendo y me dice que no, y ese libro lo dejo, lo desecho, amén. Pero hay otros libros que yo leo, amada iglesia, que le digo al Espíritu Santo y me da el discernimiento que cuando lo estoy leyendo, amado, siento que me estoy gozando, me lleno por lo que estoy leyendo, amén, de lo que la otra persona escribió, lo dejó redactado, aleluya, y el Espíritu Santo dándome testimonio de que eso es verdad. Pero hay otros libros que no. Amén. Y esos libros que no, yo los desecho, no los termino de leer. Y ahí tengo muchos libros de esos que nunca he terminado de leer. Amén. Porque no hay un discernimiento, no hay ese
ese anhelo de mirarlo, porque el Espíritu Santo me muestra que no. Amén. Y así nosotros, cuando escuchamos, amada iglesia, a otros, eso es lo que deberíamos de pedirle al Dios Espíritu Santo, que nos muestre, amén, que nos dé esa capacidad para poder discernir, para poder sentir, amada iglesia, que lo que están hablando viene de parte de Dios. Porque muchos son falsos, se han introducido, amén. Ahora para nosotros, amada iglesia, como ellos ya están vestidos de lobos, ellos ya están vestidos como ovejas, amén, con pieles de ovejas, aleluya, y ya se hace difícil ¿cómo se dice? De verlos, de saber, amén, porque hablan bonito, amén, hablan bonito. Amén. Pero uno tiene que tener mucho cuidado y ahora ya no es la luz, guerra contra la lucha, ya no es luz tiniebla, sino que ahora es luz con luz, porque ellos se disfrazan de luz. Amén. Se disfrazan de luz y cómo poder saber. Aleluya. Aunque cuando usted mira, usted lee, aleluya, este pasaje de Mateo capítulo 7, del 15 al 20, usted cuando mira allí, está leyendo, el versículo 20 habla y dice que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿de qué frutos habla? ¿Cuáles son los frutos, amada iglesia? ¿Cuáles son los frutos que esos hombres dan? Porque hay frutos del Espíritu. Amén. Están los dones del Espíritu, están los frutos del Espíritu, amén. Están los frutos de arrepentimiento, pero en sí, ¿cuáles son esos frutos que esos hombres son los que nosotros podemos estar viendo? Y me llama la atención porque habla, amada iglesia, de los frutos de estos hombres, es la conducta, de cómo se conducen. Aleluya. ¿Cómo se conducen? Y allí es donde nosotros debemos de mirarlos. Amén. Pero vayamos más. Dice que también, amada iglesia, dice que también, a ver, ¿dónde vamos? Desafortunadamente, dice, las enseñanzas falsas serán, escuche esto. Desafortunadamente, las enseñanzas o la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero. Qué tremendo. Vuelvo a repetir esto. Desafortunadamente, la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero. Como la puerta ancha. Amén. Como la puerta ancha. Hay una puerta ancha, hay una puerta angosta. Y a muchos les gusta la puerta ancha, porque la puerta angosta no cualquiera entra por ahí. Son contados los que entran por ahí. Amén. Y a muchos, amada iglesia, déjame decirte una cosa. A muchos les fascina, estoy hablando de gente cristiana, le fascina, aleluya, que les hablen de esto. Lo popular. Nos hemos dado cuenta en el transcurso de este tiempo atrás, hacia atrás, aleluya, de cómo, amada iglesia, se hablaba de cosas que realmente aún hasta se robaban a la gente. Robaban a la gente. Descaradamente robaban a la gente. Y uno le decía amén. Amén. Miren lo que dice el versículo 2 de segunda de Pedro. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aleluya. La gente decidirá seguir los falsos maestros porque su
porque se autoexaltan en lugar de exaltar a Cristo. Y muchos les encanta adorar a la gente popular y de éxito. Se hacen famosos. Se hacen famosos o se quieren hacer más famosos que el Señor Jesús. Aquel único famoso y aquel único que se tiene que exaltar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y muchos les encanta adorar a la gente popular y de éxito. También el camino falso hace más fácil vivir en el pecado, mientras que se pretende practicar una vida religiosa. Amén. Vamos más. Déjeme salir, amado, porque todavía apenas estamos en la introducción. Amén. Aleluya. Mire lo que dice el concepto de marca. Dice que es una señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, denotar calidad o potencia. Dice que del griego es stigma, denota una marca tatuada o hecho mediante un hierro candente. Gálatas, vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6, carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice: de ahora en adelante nadie me cause problemas, porque tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Aleluya. Entonces miramos, amada iglesia, que estigma es algo como cuando se agarra un hierro caliente y cuando se pone en una vaca, en un caballo, amén, para distinguirlo de dónde, a quién le pertenece. Y el apóstol Pablo lo dice de esta forma, dice, lo vuelvo a repetir, Gálatas 6:17, porque de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Escuche, nadie me cause problemas, porque tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Ahora, si hay marcas, si el apóstol Pablo tiene esas marcas, esas cicatrices, aleluya, amén, de cuánto ha sufrido, de cuánto padeció, aleluya, por nuestro Señor, aleluya, en esas trayectorias, en ese andar de llevar el evangelio, amén, a lugares, amado, de que nadie quería ir, aleluya, y él, amados, sufriendo, lo apedrearon, se imagina, amado, apedreado en la cabeza, en el cuerpo, cortado. Aleluya, ¿cómo no se le van a quedar esas marcas? Dormir en el suelo, amén, en el anteperie, al aire libre, en el pasto, en tierra, de poner una almohada de piedra, aleluya. Pasando hambres, naufragado, lo mordió una serpiente, aleluya. Todo ese tipo de marcas, aleluya, demuestran, amada iglesia, que él es un verdadero siervo de Dios. Ahora, los falsos también traen sus marcas, aleluya. Y no cualquiera, amada iglesia, trae estas marcas para que nosotros podamos ver, porque me gustaría que sacáramos para la otra este tema, amén, las marcas del verdadero siervo de Dios o del profeta de Dios. Aleluya. ¿Cuáles son esas marcas que el apóstol Pablo podríamos indagar, investigar? Amén, de lo que un verdadero siervo de Dios, porque hoy vamos a mirar lo de los falsos. Aleluya. Mire lo que dice, vamos más. Dice marcas apostólicas. Aleluya. Marcas apostólicas. Esto es para que nomás veamos. Conocimiento, persuasión, edificación, unción de multiplicación y permanencia. Esto es para que nosotros podamos mirar por parte de las marcas del apóstol. Amén. Dice que maestro, o estamos mirando también,
dice persona que transmite información o enseña un trabajo de palabra o por el ejemplo. Aleluya. Un buen maestro fundamenta lo que dice con explicaciones, pruebas o por el empleo de otros métodos, a fin de ayudar al que le escucha y aceptar y recordar lo que oye. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 7 dice, aleluya, primera carta de Timoteo 2, 7, Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo verdad. Escucha, amada iglesia, cuando alguien quiere enseñar, siempre, amado, va a tratar de enseñar la verdad. Porque eso es lo que a nosotros como ministros, como pastores, amén, se nos ha encomendado, nos han dado un privilegio, amén. Es un privilegio, es un gran honor de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores y poder transmitir, amada iglesia, las verdades de Cristo, amén. Por eso que nosotros tenemos la ayuda del Dios Espíritu Santo para que sea Él el que nos refrene cuando no debemos de hablar. Y Él nos refrena. Aleluya. Él hasta nos hace que nos mordamos la lengua cuando vamos a decir algo que no es. Aleluya. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios, como ministros del Señor Jesucristo, del Dios Espíritu Santo, amado, tenemos que hablar verdad. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 dice, aleluya, las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. Escuche. El apóstol Pablo aconsejando a Timoteo. Como un padre le aconseja a su hijo. Las buenas, vamos a leerlo nuevamente, las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo. Aleluya. Las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo. Y no nomás es enseñanza de la palabra de Dios, sino en la conducta, en el caminar. Porque el apóstol Pablo le enseñó a su hijo Timoteo, aleluya, cómo debería conducirse. Y se lo dejó escrito para que tú te conduzcas de esta forma delante de la gente. Que no te tomen en poco que porque eres joven. Demuestra lo que has aprendido de mí. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero sigamos con el versículo. Dice, a ver, ¿dónde vamos? No dejes de confiar en Dios. Escuche, no dejes de confiar en Dios, número uno. Y el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. Un consejo bueno de Pablo a Timoteo: no dejes de confiar en Dios. Aleluya. Yo me imagino, bueno, no me lo puedo imaginar porque lo leemos en la palabra de Dios, todo lo que el apóstol Pablo anduvo, aleluya, con Timoteo. Timoteo lo vio, lo miró en la cárcel, lo miró enfermo, aleluya, todo lo que él pasó, hambres, fríos, desvelos, aleluya. Y aún le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, te lo he demostrado. Amén. Y un consejo te doy: no dejes de confiar en Dios. Aleluya. ¿O acaso me viste que yo flaqueé? ¿Habrá flaqueado el apóstol Pablo, amados, en una de esas trayectorias donde sufrió, donde dice el apóstol Pablo, ya no quiero meterme porque eso vamos a hablar de las marcas del apóstol, de un verdadero apóstol, ¿verdad? Pero bueno, sigamos más.
Vamos a mirar entonces las marcas, punto número 2, las marcas de los falsos maestros. ¿Cuáles son estas marcas, amado, de los cuales los falsos maestros traen? Dice la palabra de Dios, nos vamos a basar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esos falsos maestros o de esos falsos profetas? Amén. O esos falsos hermanos, amén, que están vestidos, que se han introducido en las iglesias, amén, para engañar, amén, para seducir, amén, a la gente. Amén. Dice, número 1, dice que son semejantes a Balaam. ¿Cuántos de aquí conocemos a Balaam? Aleluya. Amén. Dice que son semejantes a Balaam, dice en ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Cuando se habla de ganancias deshonestas, amada iglesia, esos falsos profetas, maestros, pastores o como usted lo quiera llamar, amén, o esos hombres que se han introducido a las iglesias con vestiduras de oveja, amén, esos hombres, amada iglesia, están en las ganancias deshonestas. Van a hacer todo lo posible por sacar ganancia. Aleluya. Van a medrar la palabra de Dios a como ellos puedan. La van a cobrar. Y yo cobro tanto. Y yo predico tanto por esto. Y yo aquí. Van a ganar y mi ofrenda tiene que ser de aquí para allá. Aleluya. Porque ellos, amada iglesia, son semejantes a Balaam. Y la marca que ellos traen son la de ¿cómo se llama? Son deshonestos. Porque ellos van a buscar las ganancias deshonestas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Escuche lo que dice. Segunda carta del apóstol Pedro. Aleluya. 2:15, abandonaron el camino recto y tomaron el camino de Balaam, hijo de Besor. Aleluya. Parémonos un poquito aquí. Abandonaron, aleluya. ¿Qué dice, amada iglesia? Abandonaron el camino recto y tomaron el camino de Balaam. O sea que esos hombres estaban en buen camino y en la trayectoria empezaron a mirar ganancias. Aquí puedo sacar un buen jugo, amén, y se empezaron a desviar. Empezaron a tomar el camino de Balaam, hijo de Beor. Dice, sigue diciendo, al que le gustaba ganar dinero haciendo el mal. Aleluya. Aunque la palabra de Dios dice, amada iglesia, que nosotros no le podemos poner bozal al buey que trilla. Amén. No le podemos poner bozal al buey que trilla. Pero ya cuando el buey empieza a tomar otro camino que no es, entonces ese buey ya se tomó un camino equivocado. Empezó a buscar las ganancias deshonestas. Amén. Hombres que ponen sus iglesias para ganar. Amén. ¿Qué más? Sigamos, pero metámonos aquí a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos dice todo. Amén. Dice, le gustaba ganar dinero haciendo el mal. El 16, pero ustedes saben quién lo reprendió por su torpeza. Su burra empezó a hablar con voz humana y detuvo al profeta en su locura. ¿Qué es lo que hizo este hombre de Balaam? Aleluya. Fue contratado para que maldijera al pueblo de Israel. Y buscó la forma de un lado, de otro lado,
Y dijo Balaam, a fin de cuentas, al rey que lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. Dijo Balaam, escuche esto, dijo Balaam, yo voy a decir lo que Jehová me diga que le diga al pueblo de Israel. Déjeme decirle una cosa, y lo que le decía Dios a Balaam era que bendijera al pueblo de Israel. No salía palabra para maldición al pueblo de Israel, porque Dios nunca va a maldecir a su pueblo. Amén. Y no hallaba, buscó la forma de cómo poder declarar palabras de maldición sobre el pueblo de Israel. Y como vio que no podía declarar una palabra, entonces buscó una forma, escuche, como ya estaba descarriado, y vino y lo paró un burro, o una burra dice aquí, amén, un asno. Vino con voz humana y le habló y le dijo que por qué estaba haciendo eso. Lo estaba deteniendo. Amén. Pero aún ahí, este hombre Balaam, como ya había la maldad, como ya se había tomado el camino, se salió del camino recto, aleluya, buscó la forma de cómo hacerle mal al pueblo de Israel. Y agarró al rey, dice la palabra de Dios que agarró al rey y le habló y le dijo, la única forma que puedes hacerle daño es llevándole mujeres extranjeras. Aleluya. Y el rey lo escuchó y le llevó mujeres extranjeras y el pueblo de Israel se metió con mujeres que no debería haberse metido. Ellos buscan la forma. Esta marca ya la traen. Buscan la forma, amada iglesia. Son deshonestos. Amén. Aunque lo quieran encubrir, por más que lo quieran encubrir. Es por eso que, vuelvo a repetir, es por eso que nosotros, iglesia, amada iglesia, despierta. Escuche, vamos más. Dice aquí, en varias formas, estos falsos maestros se parecen al profeta Balaam, hijo de Beor, se presentan falsamente como portavoces de Dios. Escuche, se presentan como portavoces de Dios. Inducen a otro a pecar. Pero la principal semejanza es que emplean el ministerio como medio de enriquecimiento. Aleluya. El ministerio, como dice, como medio de enriquecimiento. ¿Sí? Balaam fue el profeta madianita contratado por el rey de Moab para que maldijese a Israel. Su motivo para hacerlo era el dinero. Money. ¿Sí? Vamos más. Esa es una marca, amada iglesia. Aquellos que el dinero es malo, no es malo. Pero ya cuando uno se desvía a hacer con ganancias deshonestas, amada iglesia, entonces ya se salió de los propósitos de Dios. Amén. Si usted está aquí conmigo, diga amén. Hágale así. Aleluya. ¿Qué más? Número 2. Dice, amada iglesia, que otra marca de estos hombres, aleluya, dice que se hayan destituidos del Espíritu Santo. No traen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está con ellos. Fingen tener al Espíritu Santo. ¿Qué espíritu los moverá? Aleluya. Pero no es el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu opera en esos hombres? Aleluya. Para convencer. Escuche. Dice el 17, segunda de Pedro 2:17, dice, son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán, que se convierten en densas tinieblas. Aleluya.
Amén. Son fuentes sin nubes, son nubes sin agua. Aleluya. Que son llevados por cualquier, arrastrados, amada iglesia. Pretenden tener el Espíritu Santo, pero no lo tienen. Es otro espíritu es el que los tiene. Como aquella mujer, ¿se recuerda? Aquella mujer cuando Pablo y Silas iban creo que era Silas bueno, aquella mujer que le salió al encuentro cuando iban, amado, haciendo la obra de Dios, y la mujer que le salió con el espíritu de Pitón. Amén. Que le empezó a declarar, amada iglesia, a esos hombres. Estos son hombres del Dios verdadero. Son siervos del Dios verdadero que traen la salvación. ¿Qué espíritu traía esa mujer? Aleluya. Que esta mujer les declaraba lo que ellos eran. Aleluya. Amados, si nosotros escuchamos a alguien que nos diga eso, rápidamente nosotros le decimos, esa es una profeta de Dios. Esa es una sierva del Dios Altísimo, rápidamente, porque está declarando una verdad. Y estaba declarando una verdad. Amén. Después de varios días que le declaraba y le declaraba, hasta entonces el apóstol comprendió que esa mujer no estaba bien, que era lo que ella tenía. Por eso cuando la agarró, le echó afuera el espíritu que ella tenía, amada iglesia. Por eso los demandaron y los metieron a la cárcel, porque la mujer era una fuente de ganancia. ¿Qué espíritu movía a esa mujer para que adivinara? Tenía un espíritu de adivinación. Aleluya. Por eso nosotros debemos de tener, amada iglesia, mucho cuidado a quién estamos escuchando. Aleluya. Ya encubiertos, amada iglesia, vestidos con traje, con corbata y con una buena sonrisa. Aleluya. Haciendo una buena amistad, declarándote, así dice el Señor, hijo mío, y son mentiras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén. No tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está con ellos. Es otro espíritu el que los mueve. Amén. Dice Juan, el apóstol, 4:14. Pero el que bebe del agua que yo le diere, no tendrá sed jamás. No tendrá jamás sed. Que el agua que yo le dé, se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Aquellos, amada iglesia, que tienen el Espíritu de Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo, son aquellos, amada iglesia, que infunden la vida. Aleluya. Traen vida. 7, ahí mismo, capítulo 7, versículo 37 de Juan, dice: en el último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno, de su interior. Esto dijo, escuche, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Aleluya. Entonces, por ende,
todo aquel que recibe al Señor Jesús tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero hay gente que se quiere hacer pasar que tiene el Espíritu de Dios y no lo tiene. Podemos seguir leyendo Romanos capítulo 8, versículo 9. Aleluya. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. No es. Por más que te digan, que te profeticen, que te declaren, amén, así como aquella mujer que les declaró a Pedro, que les declaró a esos hombres cuando iban haciendo la obra de Dios y que les dijo, este es el Dios, estos hombres son del Dios Altísimo. Aleluya. Amados, vuelvo a repetir esa frase. ¿Qué pasará si alguien viene y nos llama así? Nos suena el ego, amado, aunque fuera mentira. Amén. Que la persona trajera otro espíritu. Nosotros tenemos que discernir. Amén. Usted dice amén. Veamos otra de las características o otras de las marcas. Aleluya. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, hija? Ay. Nos quedan 5 minutos. Pero bueno, vamos a terminar. Amén. Veamos otro. Número 3. Otra de las marcas que tienen estos falsos amados. Dice que sus palabras son según la sabiduría del mundo y presuntuosos. ¿Qué quiere decir esto? Veamos el versículo 18, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice, porque ellos impresionan a la gente diciendo cosas bonitas. Aleluya. Escuche, amada iglesia, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque ellos impresionan a la gente diciendo cosas bonitas, que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos. Engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Aleluya. Leamos Judas 16, leámoslo. Capítulo 1, versículo 16. Recuerde que Judas nomás tiene un capítulo, es el versículo 16. Judas 16. Dice así, déjeme abrir la Biblia, que ya la tengo. Aleluya. Judas 16 dice, a ver, ¿dónde está? Judas 16. ¿Qué dice Judas 16, amados? Mire lo que dice. Estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dicen palabras altisonantes, que adulan por interés. Aleluya. Que adulan por interés. Lo leemos en otra versión para que lo podamos entender un poquito mejor. Mire lo que dice el lenguaje sencillo. Amén. Versículo 16 de Judas. Dice, amada iglesia, esta gente se queja de todo y lo critica todo.
Solo quieren que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Qué tremendo, amada iglesia, qué tremendo está esta palabra. Amén. Así es que tengamos mucho cuidado. De aquí en adelante tenemos que volvernos hombres y mujeres que escudriñemos la palabra de Dios. Tenemos que volvernos hombres amados que cuando vengamos a la iglesia o al templo o cuando usted esté escuchando, tenga su Biblia y también esté leyendo también la palabra de Dios. ¿Sabía usted, amada iglesia, que la iglesia ha caído en el error nuevamente de como la iglesia tradicional, como la iglesia de allá de la del mundo? ¿Amén? Allá la iglesia, aquella iglesia no se lleva Biblia. Bueno, al menos cuando yo iba, amén, nadie llevaba Biblia. Ellos le leían lo que la iglesia les escribía y le dejaba los libritos allí. Hoy le vamos a leer ahora el librito allí en tal página, pero nunca leían la Biblia. Tampoco nos decían lean la Biblia. Amén. Y hoy, amada iglesia, no de hoy, ya tiene tiempo, amén, de que ya no se usa Biblia, ya no se trae Biblia, amén. Confían en lo que los ministros les dicen. Es por eso que tenemos que ser sigilosos nosotros, amén, que escudriñar la palabra de Dios para que, amados, que no nos den gato por liebre. Amén. Unos por allá declaran de que el Señor Jesús ya no viene. Amén. ¿Se recuerda que eso está escrito en la palabra de Dios? Alejandro Emineo y Fileto. Amén. Ellos declaraban que decían que ya la resurrección ya había surgido. Muchos se han levantado falsos profetas, amén, falsos cristos se han levantado, amén, declarándose que son el Señor Jesús. Por allá una mujer dice que es la esposa de Cristo, que es el Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado en eso, amén. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: hermanos en Cristo, cuando fui a hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. No se habló con palabras difíciles que no se pudieran entender. La palabra de Dios se tiene que hablar con lo más sencillo que la gente lo pueda entender. Escuche. Con palabras, dice, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Amén. Porque muchos hoy, amado, hablan, quieren sacar. Amén. Pero ¿para qué? Mejor hablemos a lo sencillo, para que podamos entender lo que se nos está diciendo. Amén. Dice el versículo número 2, al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque Él es el que convence. Nosotros tenemos que hablar lo más sencillo, amén, que la gente pueda entender para que el Espíritu Santo empiece a convencer. Aleluya.
Qué tremendo. ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ir terminando, amados. Ya vamos de bajada. Deme unos minutos. Además, déjame encontrar el texto. Ya se me perdió. Dice, el 4 dice, no fui como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Cuando utilizamos la sabiduría humana y convencemos, el hombre convence a una persona, amada iglesia, déjame decirte una cosa, que eso no va a funcionar. Porque es convencido por la sabiduría humana. Amén. Tarde o temprano lo va a desechar, pero cuando es convencido por el poder del Espíritu Santo, permanece para siempre. Permanece porque le es fiel a Dios, le es fiel el que lo está convenciendo, el que lo ha convencido es Dios. Aleluya. Dejémonos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Amén. El último, amado. Amén. El último. Me quedan dos. Dice que otro de los puntos, dice que profesan ser amantes de la libertad espiritual. Amén. El 19, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, y el 20 lo vamos a leer, dice, les prometen que serán libres para hacer lo que quieran. Aleluya. Amén. Salvo siempre salvo. Usted puede hacer lo que usted quiera. Momento. Dentro de las normas de Dios, el Hijo de Dios tiene límites. Aún dentro de esos límites hay cosas que se pueden hacer. El otro día lo expliqué, pero aún el apóstol Pablo dice, si no te conviene, ¿para qué lo haces? Amén. Si no te conviene, ¿para qué lo haces? Aleluya. Dice, amada iglesia, les prometen que serán libres para hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Ese mismo mal acabará por destruirlos, pues el que no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero sí permiten que los pero si permiten que los vuelvan a engañar con esas cosas y se dejan controlar por el pecado, quedan peor que antes. El 21, más le valdría nunca haber sabido de qué manera quiere Dios que vivan, pero ahora lo saben, y si dejan de obedecer a Dios, quedarán peor que antes. Aleluya. Esto está tremendo, amada iglesia. No permitamos que estos hombres, amén, vengan a hacer daño, amén, a nuestra vida. Tenemos que ver, tenemos que checar, tenemos que examinar, amén, cada palabra. Leamos la palabra de Dios. El último, vamos por el último. Dice, los que son meros profesantes del cristianismo le siguen. Los que son meros profesantes del cristianismo le siguen. ¿Qué quiere decir esto? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La naturaleza de estos dos animales inmundos para los judíos describe la condición postrera de los que, habiendo conocido el camino de la justicia, se han apartado de Dios. Amén. Aquellos que dicen que profesan, amén, conocer a Dios y en realidad no lo conocen. De estos hombres, amada iglesia, es de los que tenemos que cuidarnos. De estos hombres, dice que son hombres fraudulentos, amados. Podríamos nosotros hablar de este tipo de hombres, todavía hay mucho todavía que hablar. Podríamos seguir mostrando, seguir
mirando más características, más marcas que tienen esos falsos maestros. Amén. Dice que son lobos rapaces. El lobo rapaz, amado, no tiene consideración de una oveja. El lobo rapaz, amada iglesia, no tiene consideración. Aunque dice el Señor Jesús, escuche, aunque a nosotros nos han puesto en medio de lobos, pero para que no actuemos como ellos, sino que actuemos con gracia y con sabiduría, con mansedumbre. Aleluya. Las vestiduras de las cuales enseñamos el día domingo. Amén. Voy a terminar. La conclusión. Quiero que vaya juntamente conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 46. Escuchen lo que dice. Aleluya. Lucas 12, 46. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que menos lo espere, los castigará como se castiga a los sirvientes que no obedecen. El 47, el sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo. Aleluya. Así es que, amada iglesia, estas son las marcas de estos falsos hombres, amén, llamados que el Señor les dio el título, amén, que son hombres, lobos rapaces, de las cuales, amada iglesia, se han introducido en las iglesias o en la iglesia del Señor para destruirla, para sacar, amén. Y fíjese que lamentablemente mucho pueblo de Dios, por causa de este tipo de hombres, han abandonado al Señor Jesús. Los que tengamos mucho cuidado en esto. Amén. Esto no es un juego. Pidámosle el discernimiento a nuestro Dios para que nosotros podamos testear la palabra, amada iglesia, de la cual nosotros nos alimentamos. Amén. Así es que terminamos, amados. Vamos a orar para despedirnos. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón de poderles traer. Amén. Creo que para la próxima podemos traer lo contrario, las marcas del verdadero profeta, del verdadero siervo de Dios. Aleluya, por de lo cual dice el apóstol Pablo, llevo en mi cuerpo, amén, las cicatrices, las marcas, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Y así muchos, amados, deberíamos de traer ese tipo de marcas. Lo podemos mirar para la próxima semana. Así es que los invitamos, amados, para que no falte el día miércoles. Estamos a las 7:30, empezamos. Amén. Así es que vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, te damos gracias. Te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra, Padre Santo. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites poder estar compartiendo con tu iglesia, con tu pueblo. Dios mío, Dios, que podamos ser edificados a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser oidores, Señor, pero también hacedores de tu palabra, Padre Santo. Yo los bendigo, Señor. Padre, si hay enfermos en este pueblo, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que extiendas tu mano y sanes, Dios mío, Dios, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, Padre. Señor amado, sigue preparándonos, Dios mío, Dios santo, para lo que viene, Señor, para lo que este fin de semana, Señor, vamos a estar, Señor, nuevamente, Señor, aquí, Señor, enseñando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, llévanos en paz y en bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amados, así es que recuérdese que el día viernes 26 tenemos vigilia. Amén. Y todos los que están ahí conectados son
bienvenidos a nuestra vigilia, acompáñenos, amado, tráigase usted que está allí viéndonos, tráigase a un invitado, diga que aquí en la iglesia Nuevo Pacto Oregon va a haber vigilia para que ustedes ahí conectados nos puedan estar escuchando. Amén. Así es que Dios me los bendiga, amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.